El personaje más incomprendido de Avatar no es Zuko, es la persona que pasó toda la serie intentando destruirlo. Si le preguntaras a cualquier fan de cuál es el personaje más complejo de la serie, probablemente te diga Zuko. Y tiene sentido, su desarrollo es considerado uno de los mejores de la animación. Vemos su caída, sus errores, sus dudas y finalmente su redención. Pero hay otro personaje que recorrió un camino completamente opuesto. Mientras Zuko lentamente aprendía quién quería ser, Azula se destruía intentando ser exactamente la persona que su padre quería que ella fuera. La mayoría la recuerda como una villana, fría, manipuladora, cruel, y sí, Azula hizo cosas terribles. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. Azula tenía solo 14 años. Era solo una adolescente criada por uno de los hombres más crueles de toda la serie. Y desde que ella era una niña aprendió una regla bastante sencilla. Si era poderosa, su padre la quería. Si era perfecta, tenía valor. Y si alguna vez mostraba debilidad, podía terminar exactamente como terminó Zuko. Por eso hoy quiero hablar de Azula, y de por qué quizás nunca fue el verdadero monstruo de Avatar. Azula parecía perfecta porque sabía exactamente qué ocurría si una vez dejaba de serlo. Desde su primera aparición, Azula parece imparable. Es inteligente, calculadora, una de las mejores maestras de fuego de toda la serie. Puede analizar una situación en segundos, manipular a sus enemigos, manipular a sus amigos e incluso manipular a su propio hermano. Cada vez que Azula entra en escena, parece tener el control absoluto. Y Avatar refuerzan constantemente esa idea. Mientras Zuko se enoja, Azula piensa. Mientras Zuko duda, Azula actúa. Mientras Zuko pierde el control, Azula sonríe. Tan así que incluso su fuego es diferente. Azul, más intenso, más preciso. Ella parece ser literalmente una versión perfecta de todo lo que Zuko intentaba hacer. Pero hay un detalle. Azula está actuando, porque cuando nadie la está mirando empezamos a ver pequeñas grietas. No sabe relacionarse normalmente con otras personas, no entiende cómo demostrar cariño, e incluso cuando intenta coquetear con alguien, termina hablando de conquista y dominación. Y sí, la escena es graciosa, pero también nos muestra algo. Azula entiende perfectamente cómo conseguir obediencia. Lo que nunca aprendió fue cómo conseguir un poco de afecto. Zuko sobrevivió hasta ahí porque alguien le enseñó a amar. Azula nunca tuvo esa oportunidad. Cuando vemos la infancia de Zuko y Azula, hay una diferencia bastante importante. Zuko tenía a Ursa. Su madre la protegía, la consolaba, le recordaba constantemente que tenía valor incluso cuando fallaba. Y después Zuko tuvo a Airo, otra persona que lo acompañó, que tuvo paciencia y que continuó queriéndolo incluso cuando Zuko tomaba decisiones horribles. Azula tenía a Ozai, y Ozai solamente valoraba una cosa, el poder. Desde que era muy chica, Azula demostró ser extremadamente talentosa. Era un prodigio de fuego control, aprendía rápido, era disciplinada, y Ozai la premiaba. Pero ese cariño tenía una condición. Azula tenía que continuar ganando. Tenía que ser mejor que su hermano, tenía que impresionar a su padre, tenía que ser perfecta. Y ella aprendió rápidamente cómo funcionaba su familia. Cuando Zuko mostraba debilidad, Ozai lo despreciaba. Cuando Zuko fallaba, Ozai lo castigaba. Cuando Zuko habló fuera de lugar, su propio padre le quemó el rostro. Y después lo expulsó. Azula vio todo. Entonces, imagínate lo que pudo haber aprendido de una niña. Si alguna vez soy débil, mi padre puede hacerme exactamente lo mismo. Por eso Azula no podía permitirse fallar. La perfección no era solamente orgullo, era parte de la supervivencia. Azula tenía miedo de que todos la abandonaran, por eso se aseguraba de que nadie tuviera la libertad de hacerlo. Mucha gente dice que Azula controlaba a todos porque disfrutaba teniendo poder, y probablemente una parte de ella sí lo disfrutaba, pero había algo más profundo, porque Azula no confiaba en absolutamente nadie, ni siquiera en Mai, ni siquiera en Ty Lee, sus dos grandes amigas y personas más cercanas a ella, porque Azula había aprendido que las relaciones funcionaban de una manera muy específica. Si una persona tiene poder, la otra la obedece. Eso era exactamente lo que había visto toda la vida. Ozai no conseguía respeto mediante cariño, lo conseguía mediante el miedo. Y Azula solamente fue y copió ese modelo. Cuando necesita a Ty Lee, no le pide ayuda, amenaza indirectamente su vida. Cuando Mai cuestiona sus decisiones, Azula le recuerda quién tiene el poder. Azula nunca dice, tengo miedo de perderte. Dice, deberías tenerme de miedo. Porque probablemente ni siquiera conocía otra forma de mantener a alguna persona cerca. Y eso explica por qué su mayor miedo no era perder una batalla, era el descubrir que alguien podía elegirse y abandonarla. Azula conquistó Ba Sing Se sin prácticamente pelear, pero dos adolescentes consiguieron destruirla diciendo simplemente un no. La traición de Mai y Tai Li es probablemente el momento más importante de toda la historia de Azula, porque hasta ese momento su sistema funcionaba. Azula amenazaba, las otras personas obedecían. Azula demostraba poder, las personas se quedaban. Pero en la roca hirviente, algo cambia. Mai decide ayudar a Zuko, y Azula no puede entenderlo. Literalmente la pregunta ¿por qué? Porque de su perspectiva, la edición de Mai no tiene ningún sentido. Azula es más poderosa, puede castigarla y puede destruirla.
Entonces Mai le responde con una de las frases más importantes de toda la serie: quiero más a Zuko de lo que te temo a vos. Amo a Zuko, mucho más de lo que te temo a ti. Y esa frase la destruye completamente, porque la visión del mundo de Azula era totalmente distinta. Por primera vez, alguien elige el amor por encima del miedo, pero todavía falta algo peor. Azula intenta atacar a Mai y Tairi la detiene, su otra gran amiga, la otra persona que Azula quería controlar. En cuestión de segundos, Azula pierde las dos personas más cercanas que tenía, y descubre algo terrible. El miedo puede obligar a alguien a quedarse, pero nunca puede hacer que alguien te quiera. La caída de Azula no empieza cuando pierde contra Zuko, empieza cuando descubre que está completamente sola. Después de la traición de Mai y Tai Li, Azula cambia, pero no ocurre de golpe. Al principio solamente parece más desconfiada. Empieza a cuestionar a sus soldados, a sus sirvientes, a las personas que trabajan con ella. Cualquier pequeño error se convierte en una posible traición. Expulsa a personas, amenaza a otras. Se queda cada vez más sola, y cuando más sola está, más paranoica se vuelve. Es un círculo. Azula tiene miedo de ser abandonada, entonces se aleja a todos, y cuando todos se alejan, confirma su mayor miedo, hasta que finalmente empieza a ver a su madre. Ursa aparece frente a ella, pero probablemente no estamos viendo realmente a Ursa, estamos viendo la imagen que Azula tiene de su madre, una madre que, según ella, siempre creyó que era un monstruo, y ella se enfrenta a esa idea, porque quizás durante toda su vida también creyó lo mismo, que había algo mal dentro de ella, que Zuko merecía cariño, y que ella no. Pero entonces, la imagen de Ursa le dice algo, que la ama, y Azula empieza a llorar, que probablemente esas eran las palabras que llevaba toda su vida esperando escuchar, pero ni siquiera puede aceptarlas. Simplemente rompe el espejo, destruye la imagen, porque aceptar que alguien podría quererla significa cuestionar absolutamente todo lo que aprendió Ozai. Azula ya no estaba peleando contra Zuko, estaba peleando contra la idea de que quizás nunca necesitó ser perfecta para merecer cariño. En el último Agni Kai, Zuko ya había ganado antes de lanzar el primer ataque. El duelo final entre Zuko y Azula es probablemente una de las escenas más recordadas de Avatar. La música, el fuego azul contra el naranja, la animación, todo. Pero cuando entendés la historia de ambos personajes, la pelea se vuelve muchísimo más triste, porque estamos viendo a dos hermanos que empezaron en lugares completamente opuestos. Al principio de la serie, Zuko era impulsivo, estaba enojado, atacaba sin pensar. Su fuego dependía de su rabia. Azula era precisa, tranquila, controladora. Pero en el Agni Kai los roles se invierten. Zuko respira, espera y observa. Sus movimientos son tranquilos. Por primera vez en su vida, Zuko sabe exactamente quién es. Azula no. Su cabello está desordenado, sus ataques son desesperados. Grita, se mueve sin pensar, comete errores que la Azula de temporadas anteriores jamás habría cometido. Y Zuko lo nota. Por eso, él acepta el Agni Kai. Él mismo dice que Azula está perdiendo el control. Y cuando finalmente Azula está derrotada, la serie podría haber mostrado una villana furiosa. Pero no hace eso. Azula cae al piso. Encadenada, grita, llora, escupe fuego sin dirección. No parece una conquistadora, tampoco la futura Señora del Fuego, ni siquiera parece la gran villana que conocimos durante toda la serie. Parece una chica de 14 años completamente destruida, y quizás por primera vez estamos viendo la verdadera Azula. La mayor diferencia entre Zuko y Azula quizás nunca fue quién era mejor persona, fue quien tuvo a Airo. Y acá aparece una de las preguntas más interesantes de Avatar. ¿Azula nació siendo cruel? La serie nunca nos da la respuesta completamente sencilla, porque incluso de niña, Azula podía ser manipuladora, podía ser cruel, disfrutaba viendo fracasar a Zuko, pero también era una niña cuyo comportamiento era constantemente recompensado por Ozai. Cada vez que demostraba poder, recibía aprobación. Cada vez que humillaba a Zuko, su padre sonreía. Azula aprendió exactamente qué tipo de persona debía ser para sobrevivir en su familia. Zuko también cometió cosas terribles, persiguió durante años, quemó aldeas, amenazó personas, traicionó a Airo, pero Zuko tuvo algo que Azula nunca tuvo, una persona que continuó creyendo en él, incluso cuando no lo merecía. Airo nunca dejó de verlo como alguien capaz de cambiar. Azula nunca tuvo un Airo, y eso no borra las cosas que hizo, pero quizás explica por qué nunca encontró el camino de regreso. Azula no era una buena persona. Manipuló, amenazó, lastimó a personas inocentes y fue responsable de cosas terribles. Entender a un personaje no significa justificarlo, pero Avatar hizo algo mucho más interesante que crear una villana malvada. Nos mostró cómo se construye una persona como Azula, una niña extremadamente talentosa, criada por un padre que solamente valoraba el poder, que vio a su hermano ser castigado por mostrar debilidad y que aprendió a ser perfecta era la única forma de sentirse segura. Azula pasó toda su vida persiguiendo exactamente lo que quería: poder, respeto, miedo, y cuando finalmente estaba a punto de convertirse en la nueva Señora del Fuego, descubrió que estaba completamente sola. Quizás por eso su derrota es tan difícil de mirar, porque cuando Zuko pierde, hay alguien dispuesto a levantarlo. Airo, Ursa, Mai, incluso Aang.
pero cuando Azula finalmente cae, no queda absolutamente nadie. Debajo de una de las villanas más poderosas de la animación, nunca hubo un monstruo. Hay una chica de 14 años que aprendió a hacer que todo el mundo le tuviera miedo, porque nadie le había enseñado cómo hacer que alguien se quedara. Y quizás por eso el personaje más incomprendido de Avatar nunca fue Zuko. Si te gustan este tipo de videos, por favor suscríbete y déjanos tu me gusta, nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en la próxima, este fue Con Ryu.